Ay, Ajúa, Ajúa. Se va a ir que para la gobernación del Tolima a trabajar por allá, pero antes que se fuera por allá y vine, ¿qué pasó? Le destaparon un entierro, le desempolvaron un viejito, unos antecedentes guardados. ¿Sabe qué es lo triste de la historia? Que estos antecedentes, esta situación está guardada, ahí viene en dónde, en la fiscalía. ¿Mm? Claro que no nos sorprendamos porque obviamente nosotros sabemos que es que el ajúa con los fiscales que han pasado de turno siempre ha sido panita, eso no ha habido nada raro ahí. Pero bueno, les voy a contar una historia más del uribismo, una historia más de los salvadores de la patria. Esta cosita que se le acaba de destapar al señor Ajúa, que estaba enterrado en las instalaciones de la fiscalía, como quien dice, deje eso ahí, que eso no le importa a los colombianos enterarse. Póngale cuidado. Resulta que en los años 1996, 1998, cuando comenzaron las AUCES a tomar fuerza en Colombia, ¿sí? Por allá en Chicororo, Antioquia, en una veredita que se llama Barranquillita, ¿sí? El señor Ajúa para ese tiempo hacía parte del ejército, era el capitán del ejército de la brigada 17. Resulta que una noche el señor Ajúa iba con su gente, con su poco ejército, en sus camiones, 3 camiones, en la carretera normal para la vereda Barranquillita. Y en el camino salió una gente armada, ¿sí? Una gente armada y el ejército pues se tiró del carro y ¿cómo fue? Entramos en contacto. Pero resulta que Ajúa le dijo, suazen en el carro que no pasa nada, relájense, eso es contraguerrilla. Los soldados quedaron como que contraguerrilla, pero si nosotros sabemos dónde está la contraguerrilla. Eso es contraguerrilla, no se azare, súbanse en el carro. Se subieron los soldados, todos extrañados, pasaron por los lados donde estaba esa gente, como buen manito, como buen pim, 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 sigan su camino. Cosa del destino, el ejército acampó a 100 metros donde estaba acampando esa gente. Y lo raro es que por allí, alrededor de donde estaba acampando esa gente, comenzaron a haber desapariciones. Gente que en el transcurso de la noche ingresaban a sus casas, los sacaban, desaparecido, quedaba esa persona. Entre toda la gente que desaparecieron, resulta que desaparecieron a un profesor, pero se lo llevaron delante de la comunidad. El profesor vivía en una casa con un menor de 13 años. Entraron esa noche con un informante que había en ese tiempo. Yo sé que quienes han vivido esta historia conocen a los supuestos informantes, manes que ingresaban a los pueblos y decían, ese trabaja con la guerrilla, ese no, ese sí, ese no. Bueno, esos manes entraron con uno de esos y el informante dijo, el profesor tal trabaja con la guerrilla. Entraron a la casa, el profesor estaba en su casa con un menor de edad de 13 años, el menor de edad se puso a llorar, cogieron y le cortaron una oreja y sacaron al profesor, se lo llevaron por la mitad del pueblo y a todo el mundo lo hicieron tirar al piso. Y los manes decían, aquí tenemos un informante y en donde el informante diga que fulanito o este trabajan con la guerrilla, pues, lo lamentamos, pero también se va con nosotros. Pasaron al profesor, la camisa del Medellín al hombro, lo llevaron. Pero como era el profesor de la vereda, obviamente la gente se mueve ante el ejército porque resulta que los manes que ingresaron a llevarse al profesor iban de civiles armados, pero también ahí iban otros uniformados del ejército. Se fueron hasta donde estaba Ajúa, a la gente de la Ajúa. Vea, ¿cómo así que ustedes se llevaron al profesor? Que usted sabe que ese señor lleva aquí 17 años educando. Usted era el rector de allá de ese colegio. Ustedes los llevaron, ¿dónde están? Anoche entraron, tan. Y Ajúa, ¿cómo así que llevaron al profesor? ¿Qué tal? Resulta que Ajúa, mediante la presión, se fue a hacer contacto con esa gente. Y pues hablando con esa gente, la gente le dijo, no, ese profesor no lo llevamos y está enterrado en tal parte. Cuando fueron a esta parte donde está el profesor, ahí vine que tenía la placa, el sello de lo que hacía, ustedes ya saben, las AUCES en su tiempo, que era la motosierra, picada, papá. Qué pecado con el profesor, con el rector de esa vereda, de ese colegio de esa vereda. Póngale cuidado. Resulta que la gente presionó, porque obviamente se habían llevado, era el rector de la vereda, de la escuela, y un profesor, usted sabe que en esos tiempos era alguien muy respetado y muy querido también. Y resulta que obviamente Ajúa, como era capitán recién del ejército, lo presionaron. ¿Y sabe qué hizo Ajúa? Que acampaba a 100 metros donde estaba el campamento de esa gente. Se fue con su ejército para allá. Y digamos el ejército llegó a donde estaba la gente. A este lado estaba la gente acampada. Y Ajúa posesionó su ejército, sus tropas, al frente donde estaban acampando
las Hauses, que era en ese tiempo. ¿Y qué les dijo a los soldados? Vamos a hacer un contacto, un enfrentamiento, pero ustedes no van a disparar hacia donde está la gente en el campamento, hacia la finca donde está esa gente acampada, sino que van a disparar para el otro lado, hacia el río. Entonces los soldados como así, sí, disparen hacia allá. Y bueno, que disparen. Y los soldados comenzaron a disparar. Mi hermano, resulta que eso era solamente para hacer el simulacro. Bueno, ahí quedó la vuelta. El tiempo pasó, el profesor se quedó muerto, desaparezcan gente que da miedo. Ustedes ya saben la historia de lo que hizo la AUC en Colombia, ¿no? Y Ajúa ascendió, suba y suba escalón en el ejército, pero nunca esperó que uno de esos soldados que hacía parte de sus tropas terminara su tiempo en el ejército y después se pasó para las AUC. Después que se pasó ese soldado para las AUC, se desmovilizó. Y cuando se desmovilizó, comenzó a contar su historia. Y resulta que en medio de contar su historia llegó al punto en lo que pasó en la vereda Barranquillita de allá de Chicororo, Antioquia, cuando el capitán de esas tropas era ¿quién? Ajúa, el señor Ajúa. Y el hombre comentó, dijo, sí, cuando yo era parte del ejército, se veía claramente la sociedad que tenía el ejército con las AUC. Cuando ya ingresé a las AUC, obviamente el hombre confirmó que había una sociedad entre el ejército y las AUC. Pero el hombre en su declaración llegó al punto de lo que pasó en la vereda Barranquillita, cuando el capitán de esas tropas era ¿qué? Ajúa. Y el hombre comenzó a contar la historia de lo que realmente pasó. Y obviamente el fiscal le decía, pero venga, ¿usted cómo dice que el señor Ajúa estaba involucrado en esa situación? ¿Cómo dice usted que tenían alguna sociedad con el ejército, con las AUC? Entonces él dijo, sí, porque esa noche que nosotros íbamos hacia Barranquillita, obviamente nos encontramos a la gente que eran las AUC armadas en el camino y nosotros nos bajamos a hacer contacto, enfrentamiento, porque pensamos que era la guerrilla. Y el señor Ajúa nos dijo que no, que eso no era guerrilla, que eso era contraguerrilla, pero nosotros sabíamos la ubicación de la contraguerrilla. Nosotros no pudimos entrar en contacto con esa gente, no los atacamos, pero entonces nos obligaron a subirnos al carro y que dejáramos eso así. Ya nosotros sabíamos qué era lo que pasaba. Nos ubicamos a 100 metros donde estaban acampando las AUC, pero aunque nosotros sabíamos a dónde estaban ellos, nunca se nos pidió que fuéramos y atacar a ese grupo subversivo. Al contrario, comenzaron a haber desapariciones alrededor de donde estaba acampando esa gente, pero aunque nosotros sabíamos lo que esa gente decía, pues no podíamos atacarlo porque se nos ordenaba quedarnos quietos. Yo estaba bajo la subdirección del señor Ajúa y me tocó vivir todo eso que les estoy comentando. Y cuando ya ingresé a las AUC, pues pude comprobarlo. Pero coja la cereza del pastel. Cuando el periodista que hizo la investigación va y confronta a Ajúa y le dice, vea, hay esta situación que estaba archivada en la fiscalía, donde lo involucra usted seriamente con las AUC. ¿Qué pasó aquí? Esta declaración queda desmovilizado y esto ¿qué pasó? Entonces Ajúa obviamente no podía refutar nada porque todo era cierto, ¿sí? Lo que dijo Ajúa fue, en su momento el desmovilizado, él dio su testimonio, pero el fiscal del caso llegó a la conclusión de que yo no tenía nada que ver directamente con esas situaciones, porque eso fue algo que simplemente hizo las AUC y yo era parte del ejército. Pues obviamente el periodista le dice, venga, pero es que usted era el ejército, ¿por qué no atacó a esa gente que estaba a 100 metros donde usted? Al contrario, lo que hizo fue un simulacro de enfrentamiento. Y el señor Ajúa dijo, todo está basado en la ley. Si la ley dice que yo no tuve nada que ver, pues yo no tuve nada que ver. Ahí les dejo la historia del señor Ajúa. Feliz tarde con la historia.